Justicia, presidentas de la Federación Española de Asociaciones de la Prensa y de la Asociación de la Prensa de Madrid, autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida al Foro de la Nueva Comunicación que organizamos con la colaboración de Vodafone. Hoy, fiesta patronal de los periodistas, tenemos la satisfacción de recibir a doña Carmen del Riego, flamante presidenta de la Asociación de la Prensa de Madrid, a la que va a presentar el que hasta hace muy poco ha sido presidente de la misma organización, don Fernando González Urbaneja. La tribuna es suya. Pues muy buenos días. Me decía el ministro de Justicia, me decía Alberto, habéis conseguido hacer una transición bien. Y yo le decía que sí, y que me sentía especialmente orgulloso, porque creo que las sucesiones es lo más difícil. Irse no es fácil, llegar es también difícil, pero irse es más difícil. Y yo creo que Carmen y yo, para mérito de la propia Asociación de la Prensa, lo hemos hecho razonablemente bien y es bueno que nos sintamos orgullosos por ello. Carmen es periodista. La verdad es que quiso serlo desde que uno puede elegir qué quiere ser y es periodista desde que pudo serlo, es decir, casi desde que no había cumplido los 20 años. Fue periodista en su tierra, en Asturias, y fue periodista en Madrid, ha sido periodista en Madrid, lo es, en distintos medios y los suficientes años como para estar al cabo de la calle de las peripecias que pasan los periodistas que lo son de verdad. Además, Carmen tiene carácter, el carácter que se precisa para tener criterio, que yo creo que es una condición necesaria para tomar decisiones correctas. Supongo que Bernardino, no sé si está por ahí Bernardino, no me afeará que reitere lo del criterio, que es una pequeña obsesión mía porque me preocupa la gente sin criterio. Y desgraciadamente hay algunos, demasiados, tomando decisiones. Carmen tiene criterio y por eso las decisiones que está tomando y que va a tomar serán correctas. Durante toda la carrera profesional de Carmen, que son ya suficientes años como para tener algunas seguridades, no se ha apartado ni un milímetro del periodismo más genuino, de informar, interpretar, preguntar y luego hacer relatos interesantes para los ciudadanos. Carmen ha sabido guardar las distancias necesarias, imprescindibles, debidas, sin dejarse capturar por las fuentes, con la independencia que define a los buenos periodistas. Y esto de la captura de las fuentes es un tema que bien merecía una conferencia completa porque yo creo que forma parte de los problemas actuales de la profesión. Además, Carmen tiene el mérito de tener crédito entre sus compañeros, lo cual no es sencillo porque esta es una profesión desasosegada por su propia naturaleza, una profesión con ese individualismo arrogante que te lleva a explicar a los demás las cosas que los demás saben de sobra, y por eso el crédito entre los compañeros no es fácil de construir. Carmen tiene ese crédito, entre otras cosas porque carece de esa arrogancia a la que me refería antes, porque Carmen es de esas personas que saben escuchar, que saben atender y que luego también que piensan antes de que hablar, que no es tampoco una cosa baladí. Cuando Carmen sugirió que fuera yo quien la presentara hoy, supongo que lo hizo porque calcula que tengo alguna culpa de sus actuales responsabilidades. Y la tengo en cuanto que hace más de 8 años la pedí que me acompañara en la candidatura que entonces yo construí para organizar una nueva junta directiva en la APM. En estos 8 años hemos trabajado juntos y los compañeros que había en la junta directiva conocieron lo suficiente a Carmen como para hace un par de meses pedirla que encabezara un nuevo equipo para la Asociación de la Prensa. Un nuevo equipo con continuidad respecto al anterior, pero también con renovación, con bastante renovación, la que hacía falta. Esa es la pequeña historia de cómo Carmen llegó a encabezar una lista ganadora
y eso fue porque se lo pidieron suficientes compañeros, algunos están aquí, como para convencerla y para animarla a que hiciera algo que quizá hasta ese momento no tenía previsto. No lo sé, porque no se lo he preguntado nunca, pero me da la sensación de que en los objetivos vitales de Carmen no estaba estar donde ahora está. Carmen se lo pensó unos días cuando estos compañeros le dijeron que por qué no ella, y cuando se decidió me vino a ver y me preguntó por los problemas que se iba a encontrar al presidir la APM. Yo creo que fui sincero y que no me vas a reprochar que no te dije cosas que no fueran, ni la animé ni la desanimé, pero sí la dije que presidir la APM requiere dedicación, requiere templanza, requiere generosidad para atender a los colegas, para entregar mucho tiempo gratis, para entregar esfuerzo y también para poner la cara, porque entre vez y cuando alguno que pasa te la parte, con razón o sin razón, ¿no? La APM es una casa complicada, es una casa abierta, tiene sus leyendas, porque 116 años de continuidad permanente producen muchas leyendas, pero hoy es una casa muy plural, a veces un poco broncas, es exigente, más compleja de lo que aparenta, porque hay que gestionar pues 13 millones de euros de presupuesto al año, que son unos euros, hay que atender a mucha gente, 7.700 socios, cada uno de su padre y de su madre, pues tienen lidia, hay que pelear ante la opinión pública, hay que dar la cara, que te la partan, hay a veces que ir contracorriente, hay que hablar claro en una profesión que no es propensa a hablar claro, es más propensa a que hablen claro los demás y a exigirles a los demás lo que luego no practica. Y a Carmen le toca además liderar una junta directiva que también es un lío porque el presidente o la presidenta en este caso es uno más entre 23, también de su padre y de su madre, que tienen ideas, ocurrencias, etcétera. Pastorear a esos 23 tiene su dificultad. A favor de Carmen está su independencia. A favor de Carmen está también el mandato claro que le han hecho todos los compañeros en unas elecciones que han sido, yo creo que ejemplares, y que demuestran que los periodistas somos gente que nos organizamos bien y que somos más apañados de lo que algunos a veces dicen. Y a su favor tiene también, yo creo, una casa organizada, una casa profesionalizada. Y quiero nada más dedicar un segundo a eso porque ella supongo que no lo hará porque va a hablar de los problemas. Aquí hay muchas personas, algunas de la profesión y otras que no, pero todas que conocéis la profesión más o menos de lejos y al APM de referencias. En nuestras últimas elecciones, que a mí, como decía antes, me parecieron bastante ejemplares, y conviene decirlo porque creo que es bueno en nuestro país decir que hay cosas que se hacen bien, que se hacen con democracia interna, con profesionalidad, con orden. Concurrieron 3 candidaturas que tenían mucho de intercambiables, que no es fácil de definir ninguna de ellas, donde no haya adscripción ideológica, ni empresarial, ni partidista, cosa que parece casi un milagro en esta sociedad de estos tiempos, cosa que sorprendía a otros colegas de otros colegios profesionales o grupos semejantes. Yo creo que eso es un activo importante de la APM, que ha conseguido ser una casa grande, que acoge a todos, los que están en los extremos, que hay muchos extremos, los que están en el centro e incluso aquellos que no se tienen simpatía entre sí, que de todo hay en la viña del Señor. Ese es un activo que yo la invito a Carmen y a la Junta a preservarlo, saber que es una casa complicada, que nunca haces las cosas a satisfacción de todos, que si consigues un 60% de adhesión has conseguido muchísimo, pero que hay que tratar de preservar siempre unida. Y además es una casa, y acabo con eso, que ha buscado tener un buen gobierno interno, que a la fecha de hoy tiene cerradas sus cuentas del año pasado, que son claras, que se entienden, que se pueden explicar, que está todo, aunque a Enrique todavía no le hemos liquidado un arreglo que nos hizo hace 30 años, cuando éramos un poco desastrosos, y yo te doy las gracias ahora aquí, aunque no te hayamos liquidado, porque ha prescrito ya. Te doy las gracias porque nos ayudaste en un momento difícil de la casa, que en estos 117 años ha habido 2 o 3 momentos en que hemos estado a punto de morir y el concurso de algunas personas ha impedido que eso ocurriera. Hoy la casa es sana, tiene un balance envidiable, no debe nada a nadie y tiene un activo
colosal, que son 7.700 socios, y otro activo importante, que es una junta directiva, que yo les decía el primer día que me reuní con ellos para despedirme, porque yo he prometido no estorbar nada y no voy a estorbar, que creo que es la mejor junta directiva que ha tenido nuestra casa en estos 117 años, y yo me siento muy orgulloso de que Carmen la presida, y estoy seguro de que estos 4 años van a ser fértiles para nosotros y quizá no tanto para ella. Muchas gracias. Presidente del Congreso, ministro, vicepresidenta del Congreso, defensora del pueblo, delegada del Gobierno, tantas y tantas autoridades y muchos compañeros a los que se les hará raro verme aquí. José Luis, gracias por invitarme a hablar de periodismo. Quiero hablar de periodismo y hubiera deseado empezar estas palabras, las primeras que pronuncio como presidenta de la Asociación de la Prensa de Madrid, en un foro especializado como este, hablando de periodismo. Pero la principal preocupación de los periodistas hoy en día es la profunda crisis que afecta al sector. Ya en 2004, cuando la bonanza económica no auguraba lo que hoy padecemos, la APM elaboró un manifiesto sobre el deterioro de las condiciones del ejercicio del periodismo. Denunciábamos no lo que era habitual en nosotros, las presiones del poder, la falta de libertad, sino la precariedad laboral y la falta de empleo. El periodismo atravesaba entonces una crisis de adaptación, fruto del cambio de modelo de negocio que vive tras la aparición de las nuevas tecnologías digitales. Desde principio de siglo, y ya han pasado 10 años, la prensa escrita tradicional afrontaba 2 fenómenos, la gratuidad y los medios digitales. La gratuidad no solo en la red, sino en los periódicos de papel, el primer cambio profundo del modelo al que tuvimos que enfrentarnos y que, según los agoreros, terminaría con la prensa tradicional. Ahora se juntan 2 crisis que serán difíciles de superar. Como decía Fernando en su última memoria ante nuestra Asamblea, no hay precedentes de una crisis semejante, ni hay síntomas de que se vaya a acabar. No hay indicios de recuperación y las posibilidades que tiene la APM para contribuir a la salida son mínimas. Mientras tanto, los despidos, el cierre de medios, la reducción de sueldos y la degradación de las condiciones de trabajo es la constante que domina nuestro sector. Voy a dar pocos datos, pero necesarios. Son casi 10.000 los periodistas en paro, según datos del Servicio Público de Empleo Estatal. De ellos, más de 4.000 perdieron su empleo en el último año, es decir, el 44%, lo que nos da ejemplo del desastre. Hace 6 años, los periodistas desempleados eran apenas 3.000, una tercera parte de los actuales. Déjenme en estos momentos tener un recuerdo para los periodistas que trabajaban en ADN, el último periódico de los que se editan en Madrid que ha dejado de salir a la calle, y para los compañeros del Diario Público, cuya editora ha solicitado concurso voluntario de acreedores y que busca denodadamente esta semana capital que permita la continuidad del periódico. Me gustaría que quienes no son periodistas en esta sala, que sé que hay muchos, se den cuenta de cómo los informadores de este diario, como los de todos los que en España están en la misma situación, La Voz de Asturias, Diario de Jaén, entre otros, siguen trabajando jornadas de 24 horas como solemos hacer los periodistas y cómo, a pesar de la situación, siguen sacando adelante todos los días el periódico sin perder la ilusión, porque este oficio tiene mucho de vocación y de entrega. Quizá por ello, y eso se ha convertido en un problema para nosotros, los consumidores de medios de comunicación continúan comprando el producto sin pararse a pensar en las condiciones en las que trabajan quienes hacen periodismo. De hecho, hay quien se ha tomado al pie de la letra que el periodismo es para nosotros una pasión más que un trabajo y pretenden que sea un oficio no remunerado. Hemos tenido que poner en marcha el movimiento Gratis No Trabajo para denunciar esa situación a la que se enfrentan, sobre todo los recién licenciados que tratan de incorporarse al mercado laboral. Puede que les cueste creer que hemos recogido ofertas de trabajo para periodistas licenciados en las que pagaban 0,75 € el artículo de 800 caracteres, o las de empresas que se dicen periodísticas que ofrecen trabajo gratis a los periodistas con el argumento de que se podrán ir haciendo un nombre, sin olvidarnos de la última denuncia recibida por nuestra asociación, consistente en una televisión local que busca periodistas que quieran hacer entrevistas o reportajes y les ofrecen su cadena a cambio de una módica cantidad para que puedan emitir sus trabajos.
Esta es una vocación, pero es una profesión. Y tenemos derecho a un salario digno. Es lo que reivindicamos y lo menos a lo que podemos aspirar. Y si mala es la situación de quienes empiezan, no es mucho mejor la de quienes ya tenemos unos años y llevamos bastantes en el oficio. Los ERES se han llevado por delante a los periodistas más antiguos de las redacciones, a los que más experiencia tenían, no por ser los más viejos, sino porque eran los que más cobraban, aunque solo fuera por el plus de antigüedad, y porque era la forma más fácil de reducir la masa salarial de la empresa. Con ello, los medios renuncian a sus mejores fuentes e informaciones y a la posibilidad de que los nuevos periodistas, los que cuestan más baratos, aprendan el oficio. Porque sin un referente en el que fijarse, cómo se hace una información, cómo se contrasta y cómo se trabaja, es muy difícil hacerse periodista. Pero la APM no es un sindicato, lo que quiere decir que no tenemos representantes en los comités de empresa, no estamos en las negociaciones laborales, ni en los convenios, ni en los ERES. Y, sin embargo, no podemos mirar para otro lado, porque la situación va en detrimento de la calidad de la información, lo que lo convierte en problema y en tarea de todos, editores y sindicatos y asociaciones profesionales. De todos, porque esta crisis nos afecta a todos, porque o nos salvamos todos, editores y periodistas, o no se salva nadie. Quiero hablar de periodismo, pero no puedo hacerlo sin referirme primero a la crisis que padece el sector y de la que no sabemos el final, aunque podamos apostar a que nos esperan fusiones, lo estamos viendo en las televisiones, ventas de medios, cierres, pero también espero que renovación y creación de nuevos medios dentro de otro modelo y otra estructura en la que los periodistas y, por lo tanto, la APM, todas las asociaciones de periodistas, tenemos mucho que decir. Queremos tener un papel en ese nuevo escenario. No lo tuvimos cuando muchos medios, sobre todo en algunos lugares de la costa, quedaron en manos de constructores que no les importaba gastar dinero, lo tenían, en comprar un medio de comunicación. Como decía el periodista económico Fernando Barciela en un estupendo informe en Cuadernos de Periodista, en algunas empresas periodísticas los consejos de administración parecían un auténtico y extraño who's who de los negocios inmobiliarios y de construcción de la ciudad, y proliferaron grupos de empresarios regionales dependientes de los favores políticos que se pusieron a coleccionar periódicos con la misma pasión con las que antes buscaban la presidencia de un club de fútbol. El objetivo de estos nuevos empresarios de la comunicación no era hacer periodismo, sino tener una plataforma que les ayudara en sus fines no editoriales, apoyar el cambio de un plan de ordenación urbana para recalificar unos terrenos en los que proyectaban hacer una macrourbanización que a buen seguro tendría la oposición de los vecinos. Esa oposición se podía cambiar desde el medio de comunicación que compraban. Los ciudadanos no se daban cuenta de que ese medio era propiedad de quien quería hacer otro negocio, simple y llanamente otro negocio. Y pasó lo que pasó. Llegó la crisis, la construcción paró y los medios de comunicación al servicio de esos intereses empresariales cerraron. Ya no les servíamos. Ni medio segundo se pararon a pensar en los periodistas a los que no habían dejado ejercer su profesión y que se quedaban en la calle, ni en lo que es más importante, en los ciudadanos que perdían la oportunidad de satisfacer una necesidad natural, la de informarse. Por eso son tan importantes los editores de verdad, los que saben y quieren hacer periódicos, los que han desarrollado el mundo de la televisión o de la radio y piensan no solo en el negocio, lo que es muy legítimo, sino también en el medio, en el periodismo que hacen tanto como en la cuenta de resultados. Es decir, los editores que ahora están aguantando las pérdidas que provoca la crisis y buscan, como nosotros, salidas a la mala situación. Somos periodistas y, por lo tanto, sabemos cómo están las empresas de comunicación en España. Cómo 2011 ha sido un año negro debido al frenazo que la inversión publicitaria registró en su último trimestre. Un año en el que cerraron 7 periódicos diarios, numerosas revistas y 2 canales de televisión nacionales. Todos los medios se han visto afectados por la bajada de la publicidad, menos las 3 principales compañías de televisión en abierto, beneficiadas por la salida de televisión del mercado publicitario, lo que les ha proporcionado un incremento atípico de ingresos. Es la crisis económica, pero no solo. El sector sufre también una crisis de modelo provocado por la irrupción de las nuevas tecnologías y los nuevos hábitos de consumo de información y de entretenimiento que hace que el panorama no se despeje, que no sepamos cuál sea el futuro y que todos demos palos de ciego creyendo que lo último en aparecer será lo definitivo. La irrupción de Internet lo cambió todo.
y hemos buscado un culpable en vez de buscar la solución. Se quiere enfrentar el periodismo que se hace en Internet con el de los periódicos de papel. Grave error. Todo es periodismo si se hace periodismo de verdad. El problema es el modelo de negocio. Se crearon periódicos en Internet y los medios, vamos a llamarles tradicionales, creyeron que la forma de que el papel sobreviviera era tener también Internet e hicieron sus páginas web. Seguramente el error fue dar gratis en la web lo mismo por lo que se pagaba en papel, y aunque se consiguió tener presencia en el mundo de Internet y las páginas web de los periódicos en papel son las más visitadas en Internet para informarse, se hicieron la competencia a sí mismas. La publicidad en Internet, aunque ha crecido mucho, es considerada por los usuarios como intrusiva y no tiene el efecto de compra que la publicidad busca. Luego no es, por lo menos por ahora, la solución. En eso aparecieron las redes sociales y se les consideró la panacea de los medios de comunicación. Todos los medios se apresuraron a tener sus cuentas en Facebook y en Twitter, a colgar sus noticias en la red, gratis, a poner enlaces con el producto que hacían, fueran periódicos, agencias de prensa, ofreciendo gratis parte del producto por el que otros pagan. ¿Es este el modelo de negocio? Estoy segura de que Twitter quedará en sus justos términos. Una herramienta de comunicación como el teléfono, el fax, el correo electrónico o los SMS, con un potencial inmenso para llegar de inmediato a cientos de miles de personas, pero solo eso. No es un medio de comunicación. No podrá suplantar a un periódico, a una radio o a una televisión donde los periodistas hacen periodismo. Lo que refleja este vaivén en espera de que el sucesor de Steve Jobs invente lo siguiente al iPad es que aún desconocemos el modelo, lo que será la plataforma multimedia a través de la cual se ofrecerá el producto que los periodistas realizaremos, porque somos necesarios sea cual sea el soporte. La Asociación de la Prensa de Madrid y la FAPE queremos estar en ese diseño para dar nuestra opinión, para dibujar también el futuro. Y aquí quiero apelar al Gobierno, y aprovecho no solo la presencia del Ministro de Justicia, sino la de la Directora General de Comunicación del Gobierno, para que abra una mesa de ayudas a la prensa, como la que ya hubo en la legislatura pasada sin que llegara a nada, para estudiar fórmulas de apoyo a la reconversión tecnológica que tendrán que sufrir todos los medios de comunicación. Unas ayudas destinadas a esto, no a sanear los balances o a despedir a periodistas, unas ayudas vinculadas al mantenimiento del empleo. Digo que quiero hablar de periodismo, pero antes quiero denunciar como Asociación de la Prensa de Madrid las prácticas del poder para suplantar al periodismo. No hablo solo del poder político, eso ya ha calado en la retina de los ciudadanos. Hablo de las prácticas antiperiodísticas que se nos imponen desde el poder económico, con presiones a los medios y amenazas de retirar publicidad de sus empresas o bancos si se habla mal de ellos. De las prácticas habituales en sectores como el cultural, que han desterrado, las ruedas de prensa entendidas como son las ruedas de prensa, es decir, con preguntas. ¿Y qué decir del mundo del deporte? Como hay un caso muy reciente, lo voy a poner de ejemplo para que no parezca siempre que el periodismo político es el que padece esta lacra. Jueves por la noche oí con estupor en una cadena de televisión, al inicio de su informativo, en el sumario, que estaban esperando que el Real Madrid les proporcionara la entrevista que su televisión, la del Real Madrid, había realizado al futbolista Pepe, que por si no lo saben es jugador del Real Madrid, y en la que hablaría del pisotón a Messi. El informativo de esa cadena privada de televisión esperaba como agua de mayo las declaraciones de Pepe, pensando quizá que el periodista de la televisión del Real Madrid habría sido incisivo con el jugador del Real Madrid. No es que esté minusvalorando el papel de los periodistas de la cadena de televisión del Real Madrid, que espero que lo sean, y no que sea Mourinho el que haga las preguntas. Pero quizá otros periodistas, por supuesto tampoco del canal de televisión del Fútbol Club Barcelona, sino profesionales de los medios no involucrados en la polémica, deportivos o generalistas, le hubieran hecho una entrevista a Pepe con preguntas, repreguntas, e intentarían saber por qué pisó a Messi, o por lo menos ponerle al frente de sus contradicciones. ¿Ha protestado alguien? No. ¿Ha dejado de dar alguien, algún medio, esas declaraciones? No. No. Hemos sido de nuevo más cómplices que víctimas de esas prácticas. Y ese intento del poder, en este caso futbolístico, de anular la razón de ser de los periodistas, del periodismo. ¿Se imaginan si después de un mes sin hablar el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, hubiera concedido una entrevista a Telepepe? Todavía estaríamos poniendo el grito en el cielo. Pero la habríamos dado. Son muchos los obstáculos
que se nos ponen en el ejercicio del periodismo. Las limitaciones de entrada a actos con la excusa real de que no hay capacidad para tantos medios como han proliferado ha dado lugar a que desde las instituciones, partidos, bancos, grandes empresas, no se nos permita la entrada de cámaras a sus actos y se opte por la señal realizada de estas instituciones. Si algún día hay un incidente en ese acto, ¿proporcionarán las imágenes? ¿O solo lo podremos contar los plumillas que no hemos renunciado a exigir un sitio, aunque sea pequeño y mal ubicado en los actos públicos? Son imágenes que sirven a los medios para abaratar sus costes, pero que están limitando el ejercicio del periodismo. Son muchas las prácticas que intentan controlar la forma de ejercer el periodismo. Los bloques electorales que se imponen a las televisiones públicas son el paradigma del antiperiodismo. No dejan un margen a acumular tiempos o que se repartan de otra forma, con criterios más profesionales. Y el intento de trasladar esa fórmula a las cadenas de televisión privada está haciendo un gravísimo daño al periodismo que tiene mucho que ver con la pérdida de credibilidad de políticos y periodistas. Mi apelación en esta ocasión no es al Gobierno ni a los partidos, sino a los directores de los medios de comunicación, para que dejen claro en sus informaciones la procedencia de la información, para que los ciudadanos sepan que sus redactores no han tenido la oportunidad de hacer periodismo. No es que no se les haya ocurrido hacer la pregunta obvia que a todos se les está viniendo a la cabeza desde sus casas. Y les pido a los directores de los medios que, si el problema continúa, se pongan de acuerdo ellos, los periodistas ya lo estamos, para hacer bueno el eslogan que un buen día surgió de nosotros mismos como un grito desesperado. Sin preguntas no hay cobertura. Y que cuando sea evidente que un político de turno o un deportista de moda no se ha sometido a las preguntas de sus redactores para que no les pongan en un apuro, no se publiquen las declaraciones sin preguntas, porque eso no es información en el 90% de los casos, sino solo propaganda. Y ahora quiero hablar de periodismo, aunque creo que llevo ya un buen rato haciéndolo. Quiero hablar de lo que es el periodismo y de lo que los periodistas debemos entender por periodismo y lo que no lo es. Podría citar a Chesterton, que afirmaba que el periodismo consiste esencialmente en decir Lord Jones ha muerto a gente que no sabía que Lord Jones estaba vivo. Nunca una frase resumió también uno de los grandes males del periodismo: fijarnos no en lo que le interesa a la gente, sino a nosotros, a muy poca gente, olvidándonos de que nuestro papel es garantizar el ejercicio del derecho a la información que tienen los ciudadanos consagrados en el artículo 20 de la Constitución española. Por eso quizá me quede con el concepto que tenía de nuestra profesión Arthur Miller. Un buen periódico es una nación hablándose a sí misma. Los periodistas sabemos qué es el buen periodismo, lo dice también el sentido común. Por eso debemos ser los primeros que denunciemos las malas prácticas. Solo así seremos respetados y recuperaremos la credibilidad perdida. No tenemos que ponernos siempre de parte de lo que hagan los periodistas. Hay cosas que no son aceptables: pagar por las informaciones, utilizar cualquier método, incluso el robo, para obtener una información, violar derechos de los ciudadanos, el de la intimidad, el del honor o el de las telecomunicaciones. No todo está justificado en aras del derecho a la información o de la libertad de expresión. Los límites los han puesto las leyes y la jurisprudencia, pero es mejor que nosotros nos autorregulemos en nuestro quehacer diario, para que no nos regulen. Deberíamos tenerlo todos muy claro: no todo vale, y si no nos ponemos límites, nos los pondrán. Nosotros saldremos perdiendo y los ciudadanos, que son los que nos deben importar, más. Los límites para nosotros está claro. Los aprobamos en el Código Ético que la FAPE tiene desde 1993 y que recoge los derechos y deberes de los periodistas en sus actuaciones profesionales y por cuyo cumplimiento vela la Comisión de Quejas y Deontología creada por Fernando González Urbaneja en el año 2004. Su presidente, Manuel Núñez Encabo, está aquí. Una comisión convertida ahora en fundación, lo que la hace más independiente y a la que pueden acudir las agrupaciones de periodistas, los medios de comunicación y los ciudadanos que presenten quejas documentadas de hechos que crean que han contravenido las normas. Se trata, y es la línea que quiere seguir la Asociación de la Prensa que presido, de que quien infrinja las reglas sufra el reproche de la profesión, pero también el reproche social. Los ciudadanos tienen que acostumbrarse a reivindicar sus derechos y uno de ellos es estar bien informados y denunciar cuando crean que los medios de comunicación no cumplen con este fin. Invito a todos los asistentes a leerse las resoluciones de la Comisión de Quejas y Deontología y a los directores de los medios de comunicación
de cadenas de radio o de televisión, hacerse eco de ellas, de todas, no solo de las que afectan a la competencia más cercana y a obviarlas cuando se refieren a uno mismo. Deberíamos alcanzar un compromiso de un espacio en los medios para publicar estas resoluciones, afecten a quien afecten, porque a los ciudadanos les serviría para recuperar la confianza en nosotros y a nosotros, los periodistas, nos servirían de normas orientadoras de actuación en nuestra profesión. Solo de esta manera, estoy convencida, los periodistas recuperaremos la razón de ser de esta profesión, que, como dijo Gabriel García Márquez, es el mejor oficio del mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen. Muchas gracias, Fernando. Pues preguntas sí que las hay. Enrique Gaspar, de Nexos Alianza, dice: el manifiesto que ayer leyó en la comida de la víspera de la fiesta patronal organizada por la Asociación de la Prensa de Madrid, ¿va a pasar a la firma o adhesión de los socios o lo asume como propio la directiva? Raúl Massa, de Dirigentes Digital, dice: en el manifiesto contra el gratis no trabajo se dice que medios consolidados también realizan malas prácticas. ¿No sería conveniente hacer aquí una denuncia pública, aunque se trate de un gran medio? Por un lado, el manifiesto está asumido por la directiva de la Asociación de la Prensa, pero podrá ser firmado y adherirse a través de la página web de la Asociación de la Prensa. Efectivamente, hemos estudiado la posibilidad de denunciar a todos los medios, sean consolidados o no consolidados, que hacen estas prácticas. Nos encontramos algún problema, como son las personas que nos han hecho llegar esas denuncias, que nos piden, por favor, no lo digáis en alto, no vaya a ser que venga una inspección, cierren el medio y entonces no puedan ni trabajar así. Nosotros por eso hemos pedido a la Inspección de Trabajo del Ministerio de Empleo que cumpla con su deber y estudie estas denuncias en los medios de comunicación y las prácticas que atentan a las ordenanzas laborales y al Estatuto de los Trabajadores. José Manuel González Huesa, director de Servimedia, dice: este sector es probablemente el más afectado por la crisis, especialmente en materia de empleo. La nueva Junta Directiva ha solicitado una reunión con el nuevo Gobierno. ¿Va a reunirse también con la Asociación de Editores? Hemos tenido ya alguna reunión con el Gobierno, con la Secretaria de Estado de Comunicación y con la Directora General. Es constante nuestra comunicación. Con los editores también tenemos un contacto permanente. Y lo que he dicho en la conferencia es eso, es que queremos que también los sindicatos, editores, Gobierno, sindicatos y nosotros, todos juntos, busquemos soluciones a la situación que vive esta profesión. Juan Cuesta dice: ¿debería sindicalizarse más la Asociación de la Prensa de Madrid, dada la situación de deterioro de la profesión y la representatividad que tiene la APM? Se trataría de poner el acento en la reivindicación, además de en los servicios a los asociados. Fernando se ríe porque Fernando y yo diferimos en esto. Él tenía antes una posición que ha cambiado. Yo me mantengo en la posición que él tenía antes y que es la que yo compartía y él no. Yo creo que la Asociación de la Prensa de Madrid no es un sindicato, que hay sindicatos que deben cumplir su papel y yo creo que lo cumple suficientemente bien. Fernando ahora cree que la asociación debería presentarse a las elecciones de los comités de empresa. Yo creo que no, somos una organización profesional, no un sindicato. Lo que pasa es que estamos concernidos en ese problema porque, pese a ser una organización profesional, el deterioro en la situación laboral está llevando al deterioro de la profesión, del producto, de la información, y entonces eso sí que nos compete. Queremos trabajar juntos, junto a los sindicatos, hacer de mediadores entre sindicatos y empresas, hacer más cosas en positivo, ejecutivas, que solamente gritar, pero no somos un sindicato y creo que una cosa es que tengamos un área de servicios en la asociación y otra que no podamos defender la profesión, también de los males que produce el deterioro laboral.
Desde Hispanidad, Sara dice, ¿hacia dónde nos dirigimos en materia de externalización laboral en los medios de comunicación? Es un problema inmenso que también es muy poco conocido, el de los freelance, que es en lo que se está convirtiendo todas las redacciones. Colaboradores, lo que se les da el título de colaboradores, es decir, falsos autónomos, a quienes en realidad hacen el trabajo de una persona por cuenta ajena. Volvemos otra vez a lo mismo. Es una lacra que estamos sufriendo y que va en detrimento del producto, y que en la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social, porque a todos nos vendría mejor, al Gobierno y a nosotros, debería estudiar y analizar. Algo que, por otra parte, porque nosotros creíamos que solamente este problema era nuestro, y cuando sacamos el gratis no trabajo empezaron a llegarnos también de otros sectores, pues abogados que se pasan, recién licenciados, que se pasan años en despacho sin cobrar, haciendo de pasantes para después conseguir un trabajo ya fijo por 800 euros al mes. La precarización laboral se está dando en todos los medios. Por supuesto, a nosotros nos afecta eso. Y el de los falsos autónomos, el de los colaboradores para no tener a personal fijo, afecta a todas las profesiones y al periodismo mucho, muchísimo. También le preguntan qué saben y qué opinan en la Asociación de la Prensa sobre la posible privatización de las redacciones de informativos, es decir, de los programas informativos de las televisiones públicas, y qué temen que el Gobierno pueda hacer en Radio Televisión Española. Y también le preguntan, ¿y en la agencia EFE, cuyo presidente está con nosotros? Son cosas muy distintas. Por un lado, la externalización de los informativos en las televisiones autonómicas, que viene dado por el nuevo modelo que quiere introducir el Gobierno de introducción de la gestión privada en los canales de televisión autonómicos. Desde la Asociación de la Prensa defendemos los medios públicos. Y aquí abarco tanto a la agencia EFE como a la Televisión Española, como a las televisiones autonómicas, pero no a cualquier medio público. Y hablo ahora de las televisiones autonómicas. Tienen que ser unas televisiones austeras que sirvan para lo que fueron concebidas, para defender y ser el portavoz de los valores de la lengua, de la cultura, de las comunidades en las que son su ámbito geográfico, unas televisiones autonómicas fuera de la intromisión de gobiernos y partidos políticos, profesionalizadas, austeras, y donde la información sea profesional. Si tiene que ser privatizado, cosa que ya hay muchísimas televisiones autonómicas que lo tienen, pese a que la ley lo prohíbe expresamente, que la profesionalidad y no la política sea lo que prime. Y en cuanto a Televisión Española, coincidimos en la Asociación de la Prensa de que en las dos últimas legislaturas se ha avanzado mucho en entender una televisión pública como tiene que ser una televisión pública, neutral en la información, independiente. El presidente de la Academia de la Televisión, que me parece que andaba por aquí, no hace muchos días, en una entrevista en La Contra de La Vanguardia, reconocía que Televisión Española, los informativos de Televisión Española, habían avanzado muchísimo en la neutralidad. Decía él, menos en una cosa, en la información deportiva. Decía, yo creo que hay que preservar eso. Me parece que estos años han sido un ejemplo de lo que puede ser. La televisión pública me parece que cumple un papel social imprescindible. Tiene que ser una televisión que tampoco esté sometida a presiones de los poderes públicos, y me preocupa, nos preocupa el recorte de 200 millones que ha hecho el Gobierno. Entendemos la crisis, pero coloca a Televisión Española en una situación terrible. Y en cuanto a la agencia EFE, pues es la cuarta agencia del mundo, y la presencia de la agencia EFE en el mundo ya quisiera tenerla muchas veces la diplomacia española. Es un garante del castellano en todo el mundo,
y da a los medios de comunicación españoles y, por lo tanto, a la sociedad española una garantía de soberanía de la información que, si no, estaría y dependería de las otras tres grandes agencias, que son francófonas y anglófonas, y, sin embargo, la agencia EFE nos da esa garantía de independencia y de poder dar la información que interesa a los ciudadanos españoles. Me parece que hay también que preservar el modelo de agencia EFE pública. ¿Qué opinas sobre la hipótesis de una fusión entre Televisión Española y la agencia EFE? Bueno, cuando se plantee ya nos pronunciaremos, porque no ha sido todavía ni siquiera esbozado desde el Gobierno ese planteamiento. Está con nosotros, y quiero invitarle a intervenir, doña Elsa González, presidenta de la Federación de Asociaciones de la Prensa de España. Bueno, y un José Luis Rodríguez muy agudo, que ha ido. Bueno, Carmen y yo nos encontramos más veces de las que podemos dialogar, porque somos dos mujeres que todavía hacemos la calle, a pesar de nuestra edad. Hay varias cosas que no es que suscriba, es que, trabajamos en ellas permanentemente. Una de ellas que me gustaría destacar es esa fundación que ampara la Comisión de Quejas y Deontología, con esa capacidad de autorregulación que vamos a poder desempeñar. Y quiero que esto no quede en saco roto y elevarlo en la medida en que sea posible, pero con las mismas palabras con las que se ha pronunciado Carmen. Y cuando viajo por toda España con las asociaciones, todos me preguntan: ¿y qué nos aporta en estos momentos asociarnos? Bueno, si más o menos unidos nos va como nos va en estos momentos tan inciertos, imaginaos, les comento, si además estuviéramos aún más desunidos. Pero sí me gustaría escuchar tu llamada a la unidad en este aspecto. ¿Qué nos aportan las asociaciones? ¿Qué nos aporta asociarnos? Pues tener una voz como esta, en la que estoy segura de que muchos de los que están aquí se están dando cuenta hoy de la situación de la prensa y de lo que queremos los periodistas, que no somos esas personas enfrente que van solamente a fastidiarles, que también, porque es nuestro papel, pero que lo hacemos porque los ciudadanos tienen un derecho a estar informados y a saber qué pasa a su alrededor para poder entender la sociedad. Y si no estamos asociados y no defendemos el periodismo, volveremos a caer en manos de quienes no quieren que el periodismo sea lo que prime en nuestra profesión, que sean otros intereses que acabarán perjudicando a todos, sobre todo a los españoles. Me parece que es clara la necesidad de que haya voces de periodistas que se alcen para reivindicar esta profesión. Margarita Sáenz Díez incide en el tema que ya habíamos comentado antes. El proyecto de remodelación de los canales públicos de televisión en el que trabaja el Gobierno no requeriría el concurso directo de las corporaciones profesionales como la APM. Yo espero que sí, que llamen a la Federación de Asociaciones de la Prensa, a la APM también, que estamos en Madrid, porque no somos un colegio, se están haciendo colegios. Si fuéramos un colegio tendrían que llamarnos para que diéramos nuestra opinión en la elaboración de la ley. Yo espero y pido al Gobierno que se nos llame para dar por lo menos nuestra opinión y que nos oigan sobre lo que pensamos respecto al modelo que están haciendo. Agustín Llanel de El Mundo dice: los grupos del Congreso han montado en cólera porque un fotógrafo captó una imagen de Rubalcaba en el Pleno con un mensaje de interés público en su móvil. ¿Qué le pides al presidente y a la vicepresidenta primera de la Cámara? Hay otras preguntas sobre esto. El presidente del Congreso y su vicepresidenta, Celia Villalobos, aquí presentes, intentaron un control de los fotógrafos en el Congreso. ¿Cuál es su opinión sobre este hecho? Y Javier Lizón, de la agencia EFE, ¿le parece bien que la mesa del Congreso castigue a un redactor gráfico y no a un medio por la difusión de una fotografía de los papeles o del teléfono de un diputado? Voy a empezar por esto último.
no me parece bien. Y además le pediría al presidente del Congreso y a la vicepresidenta que modifiquen esta ordenanza que se está todavía estudiando. ¿Por qué? Porque no me parece bien que sea castigado el fotógrafo y no sea castigado el medio que es el que decide publicar esa foto. Y el medio se resuelve el problema enviando a otro fotógrafo, que es el que no podrá, para sustituir al que no podrá acudir a hacer esas fotos. Y me pregunta Agustín, ¿qué le digo al presidente? Me gustaría decir al presidente, a los fotógrafos y hablar del control. La asociación estamos en contra de todos los obstáculos que se ponga a la información, pero hablaba Agustín Llanel de que tenía un contenido informativamente relevante, me parece que decía algo así. Eso es discutible. Y hay una cuestión previa que además he dicho en la conferencia. No todo vale. Y en este caso tendríamos que aclarar de qué estamos hablando. Si el derecho a la intimidad, que me parece que la jurisprudencia del Tribunal Supremo es muy clara sobre cuándo la libertad de información prima sobre el derecho a la intimidad, o si estamos hablando del derecho al secreto de las telecomunicaciones. Por eso yo creo que no es lo mismo coger un papel en el que está escrito algo, dibujado algo, o coger a un diputado con una página web en su ordenador en el escaño, como ya ha ocurrido en la Asamblea de Madrid, y denunciarlo porque la información, lo que está proporcionando eso, la crítica a lo que está haciendo el diputado, no puede quedar por debajo en ningún caso del derecho a la intimidad, si es que eso es derecho a la intimidad. Pero cuando estamos en un espacio que creemos que es un espacio público, pero es un espacio de trabajo de los diputados, tenemos que llegar a unas normas. Que lo que pido al presidente del Congreso es que se estudien y se acuerden con los periodistas, porque yo creo que podemos llegar a un entendimiento. Un fotógrafo me decía el otro día, hablando de este asunto, que las reglas han estado siempre muy claras y que las dicta el sentido común y que todos los fotógrafos saben qué pueden hacer y qué no pueden hacer, y que ellos mismos, la mayoría de los fotógrafos, me decía, no sabemos por qué se están rompiendo ahora esas reglas. Eso sí, le decía este mismo fotógrafo, que era de la agencia EFE, por cierto, que había servido este incidente para que se abriera un debate en el seno de la Asociación de Periodistas Gráficos sobre sus condiciones de trabajo. Yo creo que debemos todos apelar al sentido común y todos sabemos lo que se puede y lo que no se puede dar. Manuel Vilaseró, del Periódico de Cataluña, dice: la falta de ética de algunos medios causa el descrédito de los periodistas. Un ejemplo, hay un medio, El Mundo, que en los últimos tiempos ha vulnerado en reiteradas ocasiones el acuerdo de off the record pactado con el interlocutor. ¿Qué podemos hacer los que seguimos fieles a la palabra que damos? ¿Puede hacer algo la Asociación de la Prensa? Y también hay otra pregunta sobre la Fundación para la Ética. ¿Sirve realmente para algo la Fundación? ¿Le hace realmente caso a alguien? ¿Se entera alguien de sus resoluciones y dictámenes? En primer lugar, sobre el off the record. Me parece que no es un periódico el que se ha saltado un off the record, sino que lamentablemente todos los medios de comunicación, o casi todos los medios de comunicación, o vamos a decirlo, porque también tenemos que hacer autocrítica, muchos periodistas de casi todos los medios de comunicación se saltan los off the records, porque estamos en el todo vale. ¿Qué puede hacer la Asociación de la Prensa de Madrid o la Federación de Asociaciones de Periodistas de España? Criticar esa mala práctica y invitar a quienes se han visto perjudicados por saltarse ese off the record a que acudan a la Comisión
de ética a la Fundación, porque es una mala práctica del periodismo. Y esto enlazo con lo otro. ¿Para qué sirve? Si todos los periodistas nos comprometemos a poner negro sobre blanco lo que hacemos en nuestro quehacer diario, lo que hacemos bien y lo que hacemos mal, y la sociedad recurre a la Fundación para hacer ese reproche a las malas prácticas, servirá de algo. Si seguimos ocultando sus resoluciones cuando nos afectan, obviamente no servirá de nada, pero es una tarea sobre todo nuestra, de los periodistas y de los medios de comunicación. Desde luego yo creo que el off the record hay que cumplirlo siempre. Y si nosotros no podemos hacer nada, invito a los poderes públicos a que dejen de invitar a los periodistas que se saltan los off the records. Fernando no está de acuerdo. Yo sí. Consecuencias no buscadas. Sí, pero no podemos pagar justos por pecadores, porque al final, ¿qué pasará? Que no habrá off the records, o en los off the records no se dirá nada para que no salga. Agustín Llanel dice, ¿qué opinas de que muchos periodistas utilicen Twitter para dar noticias, casi retransmitir ruedas y actos informativos, etcétera? ¿Qué habría que hacer para no desprestigiar aún más el periodismo con un mal uso de Twitter? Antonio Montilla, de Colpisa, dice, ¿Twitter es una herramienta de trabajo o una pesadilla para el periodista? Sí, de todo hay, efectivamente, lo decía Fernando. Es una herramienta de trabajo. A mí me parece que cada vez es más una herramienta de trabajo. No sé si el ministro de Justicia está tuiteando esto, porque le veo... Parece un periodista, porque ahora todos los periodistas en todas las ruedas de prensa están constantemente dándole a Twitter. No, es una herramienta de trabajo. De hecho, ahora muchas convocatorias, lo mismo que antes nos llegaba por fax, pues ahora nos llegan por Twitter antes que por email o por SMS. Pero hay que ponerlo en sus justos términos. Y antes lo comentaba yo. Lo que no entiendo es que muchas empresas le pidan a sus redactores que antes de hacer sus crónicas o mandar sus flashes tuiteen todo. Están dando gratis a todo el mundo lo que luego van a cobrar por dar en el servicio. Estoy hablando sobre todo de las agencias, que son las que más lo hacen. Entonces, no entiendo el negocio que tiene eso ni para qué. Entiendo... Algunas agencias, ¿no, Alex? Algunas agencias. Perdón, es que hay más que F. Pero sobre todo Alex estaba moviendo la cabeza en sentido negativo. Y muchos periódicos, ¿eh? No te creas tú que esto se queda solamente en las agencias. Y cadenas de televisión también. Además, con órdenes de los jefes de primero el tweet, después el flash, después la página web y al final de todo el medio de comunicación. Sinceramente no lo entiendo, porque además creo que si se está a todo no se puede hacer todo bien. No creo que cuando te pongas a hacer la redacción de la noticia, no creo que hayas percibido todo. Muchos periodistas, y en el Congreso es un ejemplo, se quedan en las cabinas a ver las cosas por el circuito cerrado de televisión y no en la tribuna, desde donde se aprecia muchísimo más la información, no solamente los discursos, para poder tener esa rapidez de ir escribiendo mientras se escucha. Me parece que es un error que va en detrimento de la información. Una pregunta sin autor. ¿Qué piensa la presidenta de APM de la pretensión de la Liga de Fútbol de cobrar por la retransmisión de los partidos a todas las radios españolas? Si se extiende este precedente, ¿pueden sobrevivir los medios de comunicación si tienen que pagar por todas las informaciones? He dicho antes que no estaba a favor de pagar por las informaciones. Bien, es verdad que esto tiene otro carácter. Por supuesto, estamos en contra de que haya que pagar por informar de los partidos de fútbol. Otra cosa es que se pueda llegar a un acuerdo y se cobre por utilización del espacio en el campo donde tienen los medios de comunicación, sus cabinas, sus estudios, etcétera, etcétera. Pero desde luego por la información yo creo que nunca hay que pagar.
Luis Antonio López le pregunta, en estos tiempos de crisis, ¿cómo está la economía de la Asociación de la Prensa de Madrid? ¿Podrán pagar la nómina de los empleados y las facturas del cuadro médico? Sí. Sí. Pues qué bien. Afortunadamente sí. Si algo ha hecho Fernando, que ha hecho mucho en la asociación, ha sido sanear la asociación, profesionalizarla, dejar las cuentas muy claras, y la verdad es que mientras sigan las cosas como están y los socios sigan pagando religiosamente sus cuotas, podremos afrontar los gastos que tenemos, porque somos bastante austeros. Y en cuanto al servicio médico, del convenio que tenemos con la Comunidad de Madrid, es suficiente para afrontarlo. A fecha de hoy estamos casi al corriente de pago por parte de la Comunidad de Madrid, lo que no provoca ningún problema, y esperemos que siga así, porque claro, el problema solamente puede venir de que la Comunidad de Madrid no nos pagara, y de momento lo está haciendo. Javier Carro le pregunta si no cree que ha desaparecido el periodismo de investigación por las presiones. Yo creo que por las presiones no. Yo creo que si ha desaparecido o está desapareciendo es porque es un periodismo caro, en el que hay que dedicar a profesionales muy buenos y muy bien formados a que durante mucho tiempo pues hagan eso, investigar, porque el periodismo de investigación no es lo que te deja el político de turno en tu buzón para ir contra el de enfrente. Es estudiar, analizar, investigar durante mucho tiempo, y los resultados pues pueden venir después de muchos meses, y eso es muy caro de sostener en la actual situación, pero no creo que sea por las presiones. Carlos Cubels dice, usted que trabaja en La Vanguardia, cuyo director, Enrique Juliana, director en Madrid, está con nosotros, usted que trabaja en La Vanguardia, ¿es de los que piensan que existen grandes diferencias entre la forma en que se hace periodismo en Barcelona y en Madrid? No sé si cómo se hace el periodismo, pero sí lo que se refleja en los medios. En Madrid es todo como mucho más convulso. Parece que todos los días nos jugamos el fin del mundo. Sin embargo, en la prensa en Cataluña es más reposada, quizá más analítica. Pero esto en la prensa y en muchas cosas. Yo le he oído decir al actual presidente del Gobierno que andando por toda España se ha dado cuenta de que España no es Madrid, ni siquiera Madrid y su área metropolitana, que en cuanto sales a cualquier provincia es muy distinto lo que en los medios se refleja, porque son muy distintas las cosas que preocupan a la gente. Yo creo que Madrid, quizá por estar aquí todas las grandes instituciones del Estado, es todo como mucho más acelerado, más partidista, vamos a decirlo así, que en Cataluña. Miguel Ángel Oliver, de la Academia de Televisión, le pregunta qué le parece el debate organizado por la Academia. ¿Considera una buena noticia que 12 millones de espectadores lo siguieran en un tiempo dominado por la depauperación de los contenidos televisivos? Pues el debate, pese a las reglas tan estrictas que tenía, me parece que sirvió, y que sirvió de mucho. Y el hecho de que lo hayan visto 12 millones en los anteriores, los de la anterior campaña electoral, llegaron hasta 16 millones. Pero no solo eso. Tengo una pregunta para usted, que ha tenido ya varias ediciones. Tiene unas audiencias solo comparables a las de los partidos de fútbol, lo que quiere decir que a la gente les interesa. Yo lo que pediría a los partidos políticos, y aquí hay representantes de todos, es que para las próximas elecciones lo único que hagan es que elijan al moderador, y después el moderador ya se encargará él de establecer los bloques, los tiempos. Me parece que hay suficientes profesionales y muy buenos para que puedan hacer un debate de verdad, sin quitarle mérito al que se produjo, que me parece que sirvió mucho a los ciudadanos a la hora de ir a votar. Julio Vidal dice, la APM aprueba que los proxenetas se anuncien abiertamente en la prensa. No, por supuesto, ¿cómo lo vamos a aprobar?
La Federación de Asociaciones de Periodistas de España lleva ya tiempo intentando negociar la desaparición de los anuncios de contacto en los medios de comunicación. Me parece que los medios de comunicación no viven el mejor momento para renunciar a anuncios, a ingresos por publicidad, pero estos anuncios deben desaparecer de las páginas de nuestros periódicos. Son unos anuncios que no existen en casi ningún país del mundo y que todavía no podemos entender por qué en nuestro país tienen tantísimo éxito. Y cómo, y pese a la caída de la publicidad y a la irrupción de medios como Internet, siguen existiendo y siguen queriendo anunciarse en las páginas de los periódicos en papel. Muchas gracias. Gracias. Esta intervención y también la de Elsa González hace unos meses nos hacen sentirnos orgullosos de tener presidentas como vosotras. Gracias. José Romero, director de comunicación de Vodafone, que hace posible este foro de la nueva comunicación, va a despedir el acto. Bueno, muchas gracias Carmen, muchas gracias Fernando. Gracias al organizador. Y simplemente para acabar, decir que la crisis del periodismo es una crisis real, que yo creo que se saldrá de ella con muchas de las cosas que ha dicho Carmen, sobre todo con el buen periodismo, es un elemento fundamental, y después ciertas dosis de optimismo, de optimismo inteligente, no de un optimismo tonto. Nuestro presidente, el presidente de Vodafone, utiliza con frecuencia una reflexión sobre esto del optimismo y dice que en los tiempos que corren el pesimismo no es un lujo que no nos podemos permitir, y que el optimista siempre tiene un proyecto y el pesimista una excusa. Yo creo que Carmen, cuando llegó a la presidencia de la Federación de Periodistas de Madrid, lo hizo con un proyecto y espero que le salga muy bien y con optimismo. Enhorabuena.